Entonces les pues cuento algo, así. un poquito, no mucho. Bueno, di lo que conoces. Bueno, sé que el maestro Rodrigo Rodríguez es el fundador del Teatro de Itirambo, un teatro que es uno de los teatros de larga trayectoria de la ciudad de Bogotá. Como también uno de los dramaturgos que ha como propuesto la concepción del teatro mestizo aquí en Colombia, como un estilo propio de dramaturgia del teatro criollo, un poco. Es como lo que conozco un poco de él. Sí, ha ganado pues numerosos premios de dramaturgia y es pues, de los autores más prolíficos que tiene ahorita el teatro actual en Colombia. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Omar Camilo. Ay, bueno, muchas gracias, Omar. Sí, yo solo agregaría un poco que también está como esta técnica que él ha creado, que es el teatro popular mestizo y analógico, que él la usa un poco como para sus creaciones como director y para trabajar también con sus actores. Entonces, pues si nadie más quiere hablar, ya podemos entonces ir ingresando al link que lo acabamos de enviar aquí al chat. Y entonces, como siempre, entonces por si alguien no ha estado antes, comento cómo estamos llevando a cabo esto. Ustedes ingresan al link, más o menos calculamos cuánto tiempo dura el video, lo vemos y cuando terminen volvemos a esta sala y escribimos quién va terminando de ver el video, ¿listo? ¿Podrían mandarme? ¿Perdón? Que si están en... Ay, ya lo encontré. Vale, listo. ¿Su charla? Les comento nuevamente y a su merced cómo nosotros estamos procediendo. Entonces, vemos el video y después de ver el video, escribimos por el chat. Quienes tengan preguntas piden la palabra o escriben la pregunta si quieren que yo la lea. Por el momento, entonces, han comentado algunas cosas. Por ahí vi que comentó Germán, que dice que el teatro como puente para mejorar la dicción, el vocabulario, el reconocerse y reconocer al otro y entender su papel en la sociedad y cómo puedo mejorar en todo sentido, en cuanto a expresión kinestésica, proxémica, etc. También Caterina escribió algo, no sé si quieras leerlo o yo lo leo. Lo leo entonces. Dice que es interesante cómo el maestro Rodrigo Rodríguez nos enfatiza de que no debemos imitar el estilo que no nos pertenece. Además, la importancia de aprenderse el texto establecido para cada personaje. Muchas gracias. Si alguien más tiene preguntas, por favor, piden la palabra. Entonces, yo voy a ir comenzando. Pues a mí me resulta un poco interesante la apuesta que tienen ustedes como Itirambo de que es un poco parecida a lo que tenemos nosotros como objetivo con este proyecto, que es propagar el enamoramiento, por las artes. Tengo conocido que ustedes
han empezado un proceso de formación con públicos que me parece que también tienen cierta medida ese propósito. De pronto, si nos quisieras comentar un poco sobre este proceso, de pronto si a alguien también le interesa y quisiera en algún futuro hacer parte de él, sería pues maravilloso. Bueno, primero que todo, saludarlos. Es un placer, un agrado estar en este momento con ustedes en una situación extraña, rara, compleja, muy, muy en donde no es claro el futuro próximo, la incertidumbre total. Y eso hace mucho más especial el encuentro. Nosotros este año cumplimos 32 años de trabajo ininterrumpido. Salimos de la escuela de los sótanos antes de que existiera la SAP. Y desde primer semestre armamos un primer convito de compañeros de clase y ahí empezó como a gestarse la idea de Ditirambo. Y luego con el tiempo, pues es que uno cuando está tan joven no sabe qué tipo de teatro hacer, uno no sabe a qué autor seguir, porque de pronto piensa que tratando de seguir a los maestros que tuvo o el trabajo de algún grupo, es por ahí la cosa, por esa necesidad de narrar, de contar, de pararse en el escenario, la emoción que produce eso, el placer que tiene. Entonces, la pregunta arrancaba ahí, ¿no? ¿Qué tipo de teatro hacer para un país en guerra? Porque admiramos muchísimo y seguimos haciéndolo, grupos o instituciones como la Candelaria o como el Libre, ¿no? Que eran los faros de grupos y en muchos sentidos podemos decir que lo siguen siendo. Pero cuando uno trabaja por tratar de encontrar su voz, ¿cuál es mi voz? Mi voz en la dramaturgia, mi voz como creador. Sí, no, porque claro, eso trasciende a aprenderse un texto, maquillarse, ensayar y presentarse. Eso es una milésima parte de lo que es el teatro. Entonces, con esa pregunta arrancó un poco la cosa, ¿no? Por esa época había venido el maestro Eugenio Barba de Lodín a hacer unas temporadas a la Candelaria y trajo obras como Cenizas de Brecht, Anábasis, un poco de obras. Y yo quedé fascinado de ver cómo los actores de ese grupo eran tan versátiles. Entonces se repartían en distintas universidades a hacer talleres por la mañana. Yo en esa época estudiaba biología en la Distrital y en la escuela de teatro en la noche teatro. Y allá fue un actor español que se llama Tony Coates, que había estudiado pues con Barba, pero también en el Teatro Balinés, y hacer una semana de clases maestras sobre el teatro balinés. Sí, sobre todo de manejo como de energía. En las tardes el grupo tenía videos y estaban en la Cinemateca Distrital. Y en la noche actuaban. Y el maestro también hacía taller por la mañana. Entonces era impresionante verlos, a estos tipos políglotas, todos músicos,
la mayoría, porque también eran grandes, señores de 50, de 60 años, pero también habían jóvenes y cualquiera tocaba piano o acordeón o cualquiera manejaba esos zancos de 4 o 5 metros, una cosa que uno con los zancos de 1 metro ya era mucho para uno. Entonces era muy confusa la época, ¿no? ¿Qué tipo de teatro debo hacer? Y por eso poco a poco se fue configurando la idea del teatro popular mestizo y analógico, que ya hoy sigue estando obviamente en investigación, en indagación, pero sí hemos logrado hacer 44 obras contemporadas en estos 32 años. Así que bueno, ese ha sido como un poco el inicio de este trabajo, de esta lucha. Veo que hay algunas preguntas ahí en el chat, entonces entremos de una sobre las inquietudes. Sí, primero está Dulce Sol, que dice que quiere saber cómo incluyó el teatro dentro del PEI, cuando hablamos del teatro en la escuela. Bueno, O sea, en ese momento, no, simplemente yo tenía que hacer mi práctica pedagógica, la que le toca a cualquier licenciado. Y tuve la ocasión de que mi directora y coordinadora pedagógica, pues, admitió la posibilidad de que tomara los temas que tenía para hacer la práctica y yo le propuse si podía volver eso más trama, más historia, más diálogo, cosa que no necesariamente yo me parara al frente como un catedrático a dar una clase, sino que se repartieran los contenidos de algunas de esas clases y pudiera hacer unas guías o unos textos, y fue así como hice esa práctica. Me sigue pareciendo hoy día que hay mucho por hacer en ese sentido, de tomar cualquier asignatura, desde matemáticas o sea de humanidades, cualquier asignatura, y dar la posibilidad de volver la dramaturgia, cosa que las clases se mezclen, pues los foros o ver o ir al internet o las clases magistrales, pero que se mezcle con la opción de que haya cuadros teatrales que den cuenta de los contenidos, de manera que sea lúdico y divertido el aprendizaje. ¿Sí? muchas gracias. No sé si Sol pueda comunicarnos si respondimos la pregunta o si quería como irse por otro lado. Si sí, no, gracias maestro. Yo soy profesora de institución educativa rural acá en Puerto Asís, Putumayo. En esta oportunidad soy la profesora de artes de grado 6º a grado 11. Entonces incluí dentro de las artes que voy a dictar, porque anteriormente estaba trabajando en una escuela rural mucho más lejana y tenía grado preescolar. Entonces incluí el teatro en la escuela con los grados 10º y 11, pero me tocaba a mí terminar mi clase de preescolar con los chicos al mediodía, el almuerzo, y quedarme en unas horas extras para trabajar teatro con los chicos del colegio. Luego tuve la oportunidad de hacer un cambio con una profe de grado 10º y yo le dije, bueno, tú me les das inglés a los chiquitines y yo les doy teatro a los tuyos. Y así trabajé otro año, ¿no? Resulta de que para ese año tuve la oportunidad de ganarme un traslado y me vine un poco más cerca, pero también esta es una institución rural, queda al otro lado del río. Y allí entonces yo dije al coordinador y al rector, le dije, bueno, yo voy a trabajar artes, ya no me dieron preescolar, ya me dieron bachillerato. Soy licenciada en ciencias con una especialización en lúdica y una maestría en educación. Amante de las artes y directora del grupo de teatro del magisterio y bueno, haciendo teatro todo el tiempo, ¿no? Aprendí con Casateus de Neiva algo de teatro durante un año.
Y de ahí fue que empecé pues con el cuento del teatro. Entonces yo le dije al coordinador y a mi rector, le dije, bueno, déjenme organizar mi plan de estudio de acuerdo a cómo yo quiero trabajar con los chicos. Entonces yo dije, bueno, los de sexto vamos a trabajar lápiz, los de séptimo vamos a trabajar lápices de color, luego vinilo, otros óleo, y llegué a los de décimo y con décimo vamos a trabajar teatro, ¿sí? Y entonces acomodé toda la temática de trabajo de espacio, de cuerpo, de manejo de voz, de expresión corporal, bueno, toda la temática posible abarcada durante todos los periodos. Pero llegó la pandemia y las clases no se pudieron dar y fue muy difícil poder seguir trabajando el teatro desde la virtualidad, además que en la zona rural no tenemos virtualidad, nos tocaba hacer guías escritas e irlas a dejar para que ellos solitos las resolvieran. Sin embargo, yo me permití trabajar como una academia de teatro con los chicos de allá, con los que tuvieran conexión a WhatsApp, e hice unos videos de teatro, de cómo empezar en el teatro para que ellos lo siguieran en su casa, y montamos una obra muy chiquita que yo escribí, se llama Urgente se busca Pombo, y la grabamos por pedazos, porque no se podía juntar la gente, entonces, y la presentamos hace unas 3 semanas, hace un mes la presentamos en las redes sociales acá en nuestro municipio. Pero entonces yo quiero que ya quede institucionalizado. Para el próximo año voy dirigiéndome a que la institución educativa rural Puerto Vega tenga el primer festival de teatro rural. Acá en el departamento hay festivales de teatro, pero no rurales, ¿sí? Solo festivales de teatro. Yo quiero que este sea rural, para tener en cuenta todas las escuelas rurales, porque casi no se las tiene en cuenta. Es más difícil sacar los niños al pueblo y todo ese cuento. Entonces, hacerlo allá, en la zona rural. Pero quiero entonces, maestro, seguir ese camino de poder ya institucionalizarlo, que quede dentro del PI de la institución, que si yo me muero, igual el maestro de artes que siga con el legado del teatro. Eso quiero yo. Muy bien. ¿Cómo tu nombre, Dulce? Sol. Sí. ¿Y tu apellido? Amauca. Amauca. ¿Y ese apellido viene de algún grupo indígena o...? Sí, de negritudes, aquí en Puerto Umbría, Putumayo, más arribita de Puerto Asís. Ah, muy bien. Bueno, hay una experiencia de teatro rural que se ha hecho por varios años y se llama Antioquia Vive el Teatro. La lideró hasta donde hubo presupuesto, pero 10 años seguidos, el maestro Henry Díaz de Medellín, un gran amigo. Esa idea de que desde la gobernación, cosa que no sea algo de una institución y de un profesor, porque obviamente pues se queda la cosa un poquito ahí, ¿no? Y debería tener, cualquier festival necesita recursos, ¿sí? Para jurados, para traslados, para movilizar a la gente, de pronto algún grupo. Son tantos los gastos que tiene un festival, refrigerios, transporte, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lograron a través de la gobernación de Antioquia y del Instituto de Cultura de Antioquia, de la gobernación, incluir eso como un proyecto. Así que fue lamentable que hubo cambio de gobernador y por cosas siempre la politiquería, hay proyectos que se acaban. Este está como en paréntesis, pero demostró y mostró unos logros maravillosos, una alianza muy fuerte, y cómo su merced desde su institución educativa puede proponerlo, obviamente alianza, gobernación y alcaldía y municipio, pues, que eso me parece fundamental, o incluirlo dentro de la concertación que hay con el Ministerio de Cultura. Maestro, yo lo presenté a la concertación del ministerio. ¿Y qué Estamos a espera de
estamos a espera de que ahorita para febrero nos den si nos aprobaron o no nos aprobaron. Pero independientemente de que nos lo aprueben o no, yo quiero empezar con esa apuesta allá en la institución. Pues eso es una maravilla, porque además no es muy común que sucede, pero en la medida en que queden justamente en el currículum, en los sílabos, en los programas, la material para desarrollar, porque si llega otro profe que puede tener muy buena voluntad, pero si no sabe, no tiene una guía, pues no va a ser tan fácil darle continuidad. Así que lo que yo te sugiero es que haya por lo menos un plan de trabajo, un programa de trabajo que sea, digamos, como si fuera un manual de instrucciones a seguir, y no sé si haga parte de otras asignaturas, que eso también se puede hacer. Si se quiere que el colegio sea, pues obviamente toca integrar a los otros maestros para... el trabajo es duro, para una sola persona es muy difícil, porque eso implicaría dejar por lo menos en cada asignatura de los temas normales del currículum algo que se convierta en una posibilidad escénica, cosa que el profesor de matemáticas pueda desarrollarlo como una guía, ¿sí? Y que tenga elementos de expresión, y se puede, obviamente, con cualquier tema, por complejo que sea. Todo es susceptible de dramatizarse, todo es susceptible de volverse teatro. Entonces, en principio, pues me parece maravillosa la labor que estás desarrollando, ¿sí? Ojalá logres armar un equipo, que no seas tú la persona única que frente a la cosa, porque pasa eso. El día que uno falta, el proyecto muere, y hay que dejar personas ahí, jóvenes, líderes, jóvenes monitores, que manejen. Eso ha pasado con esta idea de Antioquia Vive el Teatro, y los que eran alumnos ahora son talleristas, ¿sí? Con estos recursos que da la gobernación. Así que ya es algo positivo el que el rector te haya dado luz verde para poder trabajar, pero en coordinación, que más allá del colegio, ¿sí? Es como pensar la cosa más allá del colegio. Cualquier actividad de festival implica pues la unión de varias instituciones. Acordémonos que habían las leaneas, las fiestas de teatro griegas de comienzo de año, las grandes dionisíacas, y las terceras que propusieron los griegos eran justamente eso, las dionisíacas rurales, y era lo que se salía de Atenas, era lo que iba, por decir hoy, a la región o a los municipios. Ya los griegos lo habían hecho, y lo hacían en diciembre. Diciembre era el mes para el teatro rural en esa época. Así que pues a seguir adelante, y bueno, con mucho gusto. Estos tipos de intercambios son importantes y necesarios, tanto textos o ideas, ¿sí? Porque obviamente quien conoce su región, es usted, su merced, la conoce y sabe con quién puede trabajar y con quién puede contar, independientemente de que quede dentro del plan del ministerio o no. Y hay que estar preparados para eso. Hay gente que se pone triste, no quedé, no gané, quedamos por fuera, y esto se acabó aquí. Y yo creo que el teatro enseña a que uno trabaja con plata o sin plata. Es más, cuando no hay plata, trabaja el triple. Eso es algo que hace parte del cariño que el ser humano desarrolla por el oficio de la expresión escénica. Bien. Muchas gracias. Yo quiero
Yo quiero aprovechar, pues, para que aquí hay varias personas que practican teatro y que tienen ya historia en el teatro, que de pronto tengan en sus bibliotecas libros que me pueda servir a mí para mi institución rural, para poder orientar y para que los chicos tengan como que de dónde alimentarse. A mí, yo les agradecería que si alguno de ustedes pudiera donarme a mi institución material, yo les agradecería mucho. Muchas gracias. La biblioteca del municipio no tiene los premios. Perdón, yo respondo un poco acá, Sol, que por favor nos deje los datos aquí en el chat, nos deje su correo, su número de teléfono, si tiene WhatsApp, para que quien quiera hacer la donación se comunique directamente contigo y poder seguir respondiendo las siguientes preguntas. Qué pena ahí los corto un poquito abruptamente, pero es que tenemos más preguntas y el tiempo apremia. Entonces... Bien, una cosa de un segundito, Sol. Haz una carta al Ministerio de Cultura. Yo he ido y hay cajas de libros. Una carta solicitando eso, ¿no? En el ministerio. Dale. Gracias. Gracias, Rodrigo. Pregunta Juan Gogan, ¿cuál sería la forma más idónea al crear el montaje y que los niños se enamoren de la obra y el teatro? Bueno, es que todo depende del grupo. Todo depende de quién es el grupo de niños, quiénes son estos niños. ¿Estos niños hacen parte de un centro de interés? ¿O me toca trabajar con todos, incluso con los que no les gusta el teatro? Eso cambia las cosas. Así que obviamente lo mejor es cuando en una institución educativa se puede trabajar con los muchachos, con los chicos, las niñas que quieren, que desean hacer música, que están en música, los que están en fútbol, que les gusta el fútbol. Entonces, eso cambia mucho. Otra cosa tiene que ver con, dependiendo el análisis, el pequeño y rápido diagnóstico que usted hace como profesor y dice, ¿qué puedo hacer con estos chicos? Es como cuando uno llega a dar un taller en algún lugar y no conoce la gente se presenta, tú empiezas a hacer ejercicios sencillos como para ver la gente qué opciones tiene, expresivas, en qué nivel están, si ya leen, cómo es su comprensión de lectura. Y ahí es donde uno empieza a moverse. Cuando llega uno como un programa debajo del brazo, la realidad lo hace cambiarlo. Entonces me parece que en la interpretación de los niños, del grupo, del lugar, el lugar determina mucho. ¿Dónde toca ensayar? Si es un sitio horrible donde no se puede ensayar porque hay mucho ruido, entonces ahí de idóneo no hay, el solo sitio hace que no sea idóneo, por la naturaleza misma del lugar. Así que las condiciones del espacio, las condiciones del tiempo a la semana en que se dan, todo esto determina, una vez a la semana verse, hablar de teatro ahí es muy difícil. Y más desde la perspectiva que nosotros queremos, o digamos, que a mí me parece importante, después de que uno pasa tantos años haciendo teatro, por lo menos yo llego a la conclusión de que el teatro no se trataba tanto de sudar el cuerpo. El teatro se trataba de sudar el cerebro. Sí, ejercicios de entrenamiento y de calentamiento físico y tal, pues eso hay muchos, y métodos, y en internet, y por autor, cualquier cantidad. Pero me parece que el teatro que deberíamos pensar nosotros para la comunidad colombiana, para la gente que se está formando, es el teatro que proporcione los espacios, las instancias, los ejercicios de resolver problemas, de pensar, de deducir, de sacar conclusiones, de hacer inferencias
Sí, porque la gente confunde el teatro con vestirse, maquillarse y aprenderse unas fotocopias de memoria y decirlo allá con cierta credibilidad. Y el teatro, pues obviamente no es eso. La gente en teatro hoy día tiene otros, digamos, otros frentes. Es que se amplió tanto con esta pandemia, por ejemplo, y ustedes lo saben, que se amplió todo el tema del audiovisual, ¿sí? Nosotros lo llamamos TEA Transmedia. TEA Transmedia, ¿por qué? Porque ni hacemos cine, ni hacemos televisión, ni hacemos teatro. Creemos que hacemos TEA Transmedia, que es una expresión, una representación que viene desde el teatro, porque somos gente de teatro, formados en el teatro, pero esto que hacemos, que grabamos, que subimos a las redes, entra a ese mundo transmedial, a comunicarse en todas esas plataformas. Obviamente, y ustedes lo saben, pues obviamente no se puede hablar de teatro porque no hay presencialidad, condición fundamental para que sea teatro. Entonces no podemos hablar de teatro. Así que el trabajo depende muchísimo para que llegue a buen... a veces el profesor se equivoca en el texto. Un texto muy largo para pocas horas de clase. Un texto muy confuso o quiere que la gente se aprenda eso y a lo mejor lo que funciona es únicamente con improvisaciones. A lo mejor lo que funciona es teatro no verbal. A lo mejor lo que funciona con estos grupos es hacer un trabajo de títeres. A lo mejor lo que funciona es hacer un trabajo solo de voz, donde la acción sea la voz y sin imágenes. Es decir, ahí está el maestro. Dice, con esta gente, ¿yo qué hago? Es lo mejor que puedo hacer con ellos. Claro, tengo que entrevistarlos, preguntarles quién canta, quién baila, qué saben hacer. Sí, pero a veces nos quedamos en lo básico, que es por lo menos saber leer. Y ni siquiera en las universidades muchas veces la gente tiene un nivel de lectura básico, ¿no? Así que me parece que tomar decisiones frente a esos temas de las condiciones y las variables con que me toca trabajar son lo clave para salir adelante con un grupo o fracasar. Sí, muchas gracias. Ahora entonces cedo la palabra para la pregunta de Catherine. Si ella quisiera leerla, genial, si no, pues la leo yo. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, las dos preguntas principalmente son, ¿qué es más complicado, dirigir teatro a niños o a adultos? Como primera pregunta, aunque creo que ya respondiste una parte ahorita cuando hicieron una muy similar. Y la segunda es, ¿qué aporte puede brindarle el teatro para enseñar biología, dado que tú eres licenciado en esta área? Porque yo hago esta pregunta porque yo soy docente de química, es muy similar el área. Entonces sería interesante escuchar cómo desde tu punto de vista, cómo puedes plantearlo para la biología. Bien, sí, evidentemente lo primero, si niños o jóvenes, esto no es... A veces, por ejemplo, con niños, cuando se utiliza un audio y los niños únicamente no tienen que decir nada, sino composición en el espacio, únicamente desplazamientos y tareas escénicas concretas y claras, coralidades, moverse en grupo, y suena o una música o un cuento o un texto grabado, eso puede funcionar muy bien con niños, pero es que, insisto, eso depende tanto de qué niños son, de dónde son y las condiciones del espacio. Y los adultos lo mismo, estamos hablando que adultos profesionales del teatro, estamos hablando de abuelos, tercera edad, estamos hablando de gente que nunca ha hecho teatro, estamos hablando, entonces esto no es ni fácil ni difícil, es divertido.
pero en la escogencia del texto, del tema, cuando uno escoge algo que es pertinente, cuando la metodología es agradable, es lúdica, cuando la gente empieza a hacer cosas sin darse cuenta. Hay personas que son me parece un poco ingenua la cosa, cuando dicen, ay, es que yo soy negado para eso. No es que yo eso sí no sé, yo no sé cantar. No es que yo para la música soy muy mala. No es que a mí para hablar en público, ya ahí la persona tiene un problema de negación, de amor propio, de autoestima. Yo puedo ser malísimo para jugar fútbol, pero si me gusta, pues así haga el oso, pues se me quita, cómo me conduce el maestro y me pone a jugar, ¿sí? Y cuando me doy cuenta ya estoy a 20 metros en la cuerda floja y digo, este tipo me subió aquí y yo estoy haciendo esto. Cuando se sacraliza mucho el arte, eso también era un problema o es un problema, cuando se sacraliza mucho, cuando es demasiada la mística. O sea, ni el extremo de no tener respeto ni mística por el vestuario, por los elementos, por nada, ni el otro punto de que es el sacerdocio más tenaz y que es la pureza sobre la pureza, porque esos dos extremos me parece que no son muy buenos ni con niños ni con adultos. Ahora, el tema de la química, yo recuerdo que cuando se ve, cuando se piensa la química como una analogía de relaciones, y las personas dicen, no, pero es que la relación de los enlaces covalentes, transferencia de energía en un enlace, eso es lo que ocurre en una escena. Exactamente como los átomos, los electrones se unen o se cambian de capas. Lo que pasa en la naturaleza, lo que pasa en la célula, lo que pasa a nivel de los nanómetros, ocurre en las escenas de asesinato, de amor, de guerra, de traición, puros intercambios de energía. La suma de elementos que generan nuevas sustancias, eso es puro arte escénico, puro arte escénico. Las mezclas que dan otros resultados, todos esos procesos bioquímicos y hasta la bioquímica que se da en el cerebro de la persona en escena, ¿no? O la persona enamorada o la persona con una ira terrible. Entonces a mí me parece que lo primero, como maestra de química, está en tener un pensamiento analógico y estoy haciendo química orgánica o química inorgánica. Y con estos elementos, ¿qué simbolizaría esto? ¿Sí? Es que hasta un ácido o un azúcar o un alcohol o una sal son descripciones de personajes. Son descripciones de personajes. ¿Sí? Alguien puede ser insípido, inoloro, incoloro. Un personaje puede ser así, perfectamente. Entonces la gente se ha quedado en el psicologismo del temperamento de un personaje que es tierno, dulce, miedoso, no sé qué, y describo al personaje y tal, como está escrito, pero resulta que hay otras maneras de ver personajes y obviamente las reacciones de energía, las reacciones químicas, al describirlas y al humanizarlas, igual Disney coge una vajilla y los pocillitos hablan y cantan, y la tetera es la mamá, y sí, igual se trata de humanizar los objetos. Entonces, ese pensamiento empieza a abrir es la puerta de entrada a esa opción de hacer la química o la biología arte escénico. Muchas gracias nuevamente. Voy a hacer dos preguntas en una.
digamos que ya había escrito en el chat que las preguntas iban hasta ahí por cuestiones de tiempo, pero pues voy a darle la oportunidad a Alexandra también que escribió. Dice primero Sofía que ella trabaja desde la Biblia, ¿sí? Su texto particular es la Biblia. Y dice, desde el apunte que referiste la Biblia como escritura lingüística, ¿cómo puedo incidir o mostrar la importancia del teatro y su riqueza en el colectivo cristiano? Y Alexandra pregunta, ¿cómo se puede acercar o iniciar el teatro desde una mirada más coloquial desde el aula? Bien. Sí, la Biblia, cuando yo hablo del texto, quiero separarme de las creencias religiosas, porque es algo tan privado, tan íntimo, que muy bien quien crea en la Biblia, me parece excelente, ¿sí? Y quien no crea, pues yo no soy quien para juzgarlo y para, no sé, colgarlo, o no. ¿Sí? Yo le dejo eso a otras personas que crean que tienen ese poder sobre los demás. Me refiero a la Biblia porque es un texto literariamente extraordinario, muy rico, y da una posibilidad para la lectura en voz alta. Técnicamente es toda una escuela, la lectura de la Biblia. Distinto, no estoy diciendo crean en la Biblia, no estoy diciendo eso. Eso es cuestión de cada quien. Entonces, obviamente hay teatro cristiano, obviamente hay teatro dramático, hay teatro evangelizador, lo trajeron los españoles con las comunidades religiosas, con los jesuitas, los agustinianos, los dominicos, a la Nueva Granada, lo trajeron, obviamente. Y existe un tipo de teatro para los autos sacramentales de la Edad Media en España, representación de partes bíblicas. Y quien cree, además, pues es un arte de representación, ¿sí? En el teatro dramático, nosotros no buscamos, digamos, como conducir el teatro con moraleja, porque sería teatro escolar o teatro, sí, que le voy a buscar el valor, los valores, y se los pongo a la gente en la cara para que vean qué conductas son repudiables y no se deben tener. Nosotros hacemos esas obras para que la gente no conducirle su pensamiento, sino que ella tome sus propias conclusiones. La obra de un padre de familia juicioso, trabajador, es fiel a la esposa, buen padre, buen hijo, buena persona, no tiene un mal pensamiento, no dice nunca una grosería, todos buenos. Y la madre, otra señora maravillosa, todos buenos. Pues eso al teatro dramático, le puede interesar al teatro evangélico, al teatro escolar, le puede interesar. Al teatro dramático le interesa que el hombre se equivoque, que el ser humano peque, que se caiga, que ese hombre bueno tenga una tentación y caiga en el error. Ahí hay drama, ahí hay conflicto. Si ponemos una obra de solo los angelitos y todo el mundo es bueno, primero que todo eso no existe. Sí, lo que la gente ve, eso es tratar de tapar el sol con un dedo. Sí, aquí hablamos de un teatro de seres humanos. Y entonces, eso, sobre todo hasta el lado oscuro de las personas, puestos en escena, es lo que sacude al espectador. ¿Sí? No al final la moraleja, mire, no consuman esto porque eso es malo. No, mostremos la historia de alguien que echa a perder su vida,
por ejemplo. Sí, y ya, pero no seamos unívocos, no hacemos conductismo. Mire, piensen así porque quiero manipular su cerebro hacia... No, las buenas obras dejan abiertos los problemas, dejan abiertas las preguntas. El buen teatro hace preguntas, ¿sí? Hace preguntas. Eso es, y deja que el público piense. Tienen derecho a tomar una posición. Bien, no sé si hay tiempo, ¿cómo andamos? ¿O qué falta? Sí, la otra pregunta que es la de Alexandra, que dice, ¿cómo se puede acercar o iniciar el teatro desde una mirada más coloquial, desde el aula? Si de pronto tiene tiempo de responderla. Sí, bueno, lo coloquial es el diálogo cotidiano. Pues habría que escoger un texto que tenga diálogo coloquial. Yo les mencionaba, si no estoy mal, que me parece que en el colegio hay que tratar, en la escuela hay que tratar de que los jóvenes, los niños, las niñas recuperen su habla y no hablen ñero español, que eviten hablar ñero español, que es toda esa jerga cotidiana, coloquial que existe. Así que eso es, digamos, como un primer momento que me parece fundamental. Evitar eso de ¿qué hubo, Bessie? ¿O qué hubo, pues? ¿Sí? Tú esa habla, entonces, ¿qué, mi hijo? Toda esa habladerañera, toda esa manera de indigencia, de lumpen, de habitante de calle, que la gente copia porque no tiene carácter, porque en la casa no le dicen, porque el profesor no le dice. En mi clase no habla ñero español. Por 50 minutos, igual que no sacamos el celular, no, hable como usted habla, aproveche la voz que tiene, utilice nuevas palabras, porque nosotros, como ustedes lo saben, casi ni siquiera dominamos el español y ya queremos hablar inglés. Entonces, eso es muy importante, me parece a mí, como que la persona, el estudiante, oiga, yo tengo una voz, yo tengo mi propia voz. Eso se logra con lecturas en voz alta, cantando. Claro, cantando. Eso hace parte del teatro. Ustedes saben que el teatro es un arte donde se encuentran todas las artes. Mire una ópera, mire una obra de teatro. Hay escultura, hay pintura, hay coros, hay música, hay vestuario, hay maquillaje, hay interpretación de personajes, hay iluminación en luces, hay sonido. O sea, todas las artes se encuentran en el teatro. Todas se encuentran ahí. No siempre en la música hay teatro. Las artes plásticas, ¿qué es la escenografía? Sino artes plásticas y arquitectura, ¿no? Por eso el teatro es un centro de encuentro. ¿Vale? Sí, muchas gracias. De pronto yo lo relaciono un poco con la respuesta que dio hace un rato respecto a cómo incentivar a los alumnos en el aula. Y es que sí, exactamente, yo también pienso lo mismo, y es que como el teatro es una intersección de muchas artes, uno podría diseccionar, por decirlo así, las artes escénicas y enamorar a los niños de lo que quieran. Entonces podremos enamorarlos de las artes plásticas, desde la escenografía. Por esto las charlas de escenografía, los ejercicios que hemos puesto, también desde el vestuario, hoy desde la dirección, que también tiene un poco de todo, ¿no? El director, digamos que se empapa de todo prácticamente, de las plásticas, de la dramaturgia, bueno, en fin, digamos que ya estamos un poco pasados en cuestiones de tiempo, entonces nada, agradecerle mucho a Rodrigo por haber estado acá, por acompañarnos el día de hoy, por estar dispuesto a responder nuestras preguntas, y pues yo creo que se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero pues ni modo, será en otra oportunidad. Muchas gracias. Para ustedes, un saludo, un abrazo. Ojalá sigan haciendo
acciones escénicas mientras se puede y podemos volver a llegar al teatro. Mil gracias por la invitación a Red Fibras, a todos ustedes, a la organización, por su tiempo, muy gentiles, y nos estaremos viendo seguramente en otra ocasión. Un abrazo y mucha salud para ustedes y sus familias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos nuevamente, a todos y a todas. Nos vemos en la última y próxima charla, que es la de TECS, Educación y Cambio Social, con Ricardo Peñuela Quintero. Es el viernes a las 5:30 nuevamente. Esta es nuestra última charla, así que si pueden estar, perfecto. Muchas gracias por asistir. Que tengan muy buena noche.